Tribunal Constitucional. Bienvenidos a la edición del lunes 26 de noviembre de 2012 de su noticiero TC al Día, programa producido por el Tribunal Constitucional. A continuación les presentamos los titulares para hoy. El Tribunal Constitucional conmemoró los 30 años de la instauración de la jurisdicción constitucional en el Perú. En audiencia pública descentralizada, el Tribunal Constitucional sesionó en la ciudad de Ica. La Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica otorgó el grado de doctor honoris causa a los magistrados del Tribunal Constitucional. El programa Tus Derechos analizó el proceso de la revocatoria de autoridades. En una ceremonia, el Tribunal Constitucional conmemoró los 30 años de creación de la justicia constitucional en el Perú. El Tribunal Constitucional saluda a las distinguidas autoridades que nos acompañan esta mañana, en la que celebramos el 30º aniversario de la creación de la jurisdicción constitucional en el Perú. La ceremonia se inició con una semblanza de la instauración de la jurisdicción constitucional a cargo del doctor Edgar Carpio Marcos, miembro del Gabinete de Asesores. Cuando analizamos un tanto más profundamente los textos a cuya salvaguarda se han creado los tribunales constitucionales, comprobamos que estos son documentos que proclaman como evidentes derechos y principios, que sin embargo no son más que hitos, sendas o puntos de apoyo para ordenar una convivencia civilizada. Pero no deja de ser sorprendente que por más que se fomente este proceso de democratización del orden público constitucional, las leyes fundamentales confíen en sus tribunales constitucionales o en sus Cortes Supremas la tarea de definir en última instancia su significado. Pero la Constitución es lo que los jueces dicen que es una forma nada inocente de poner en evidencia aquellos resabios del lenguaje esotérico que anidan nuestras leyes fundamentales, pero al mismo tiempo de evidenciar el significado y la enorme responsabilidad que tienen los tribunales como el nuestro. La responsabilidad de definirla, de concretarla, de solucionar los problemas que nos aquejan, pero sin olvidar que sus decisiones tendrán en el efecto de condicionar el destino de aquellos que aún no han nacido. No es una tarea sencilla, porque más que ciencia se requiere prudencia, saber tomar distancia de las presiones y de las pasiones, del encantamiento y la seducción que produce estar a tono con las mayorías, con la prensa, con la opinión pública. Señores magistrados, quienes tenemos el privilegio de asistirlos, hacemos todos los esfuerzos para que con nuestras opiniones ustedes puedan llevar su responsabilidad de la mejor manera. Hacemos todo lo que está en nuestras humanas posibilidades para que cuando se tenga que escribir la historia de esta institución, pasada las veleidades que ofrece la cotidianeidad, el país recuerde a la institución y a ustedes y a todos quienes antes y después ocuparán estos cargos, como los artífices de un régimen de convivencia fundado en el respeto de la autonomía moral y de la dignidad humana, de la tolerancia y el pluralismo. Por eso, la efeméride de un día como hoy es también para nosotros, los asesores, un día de renovación de nuestro compromiso con la Constitución y el Tribunal Constitucional. Seguidamente, el discurso de orden estuvo a cargo del magistrado Ricardo Bomón Cayirgos, quien hizo un recuento de las principales sentencias del Tribunal Constitucional. Uno de los temas que en la actualidad aún ponen a prueba la eficacia vinculante de los derechos fundamentales. Se trata de la relación entre Constitución y derecho privado, es decir, de aquella relación en la que se debe verificar en qué medida los derechos fundamentales
y los principios constitucionales representan condiciones materiales de validez de los actos jurídicos privados. Dada la amplitud de los asuntos que involucra la relación entre Constitución y derecho privado, mi intervención se limitará hoy a los siguientes subtemas. 1. ¿Cómo se manifiesta la eficacia horizontal de los derechos fundamentales? 2. Los tipos de relaciones entre particulares que se pueden presentar. Y 3. Respecto de los mecanismos argumentativos idóneos para solucionar los conflictos entre derechos o bienes constitucionales en el ámbito privado. Otro de los niveles de protección tiene que ver con la eficacia mediata o indirecta de los derechos fundamentales. Sostiene que tales derechos, al ser desarrollados en la ley, normalmente el Código Civil o Ley General de Sociedades, entre otros, deben ser interpretados conforme a ella, y que los derechos fundamentales tendrían aquí eficacia interpretativa, básicamente al momento de aplicar las denominadas cláusulas generales, principios o conceptos abiertos del derecho civil. Conflicto de derecho fundamental frente a potestad de autoorganización, de autoorganizarse. En este tipo de conflicto se enfrenta el titular de un derecho fundamental contra una determinada entidad privada que ejerce su potestad de autoorganización. Así, por ejemplo, en el caso Scholz Pérez, en un asunto sobre las denominadas familias reconstituidas o familias ensambladas, el Tribunal Constitucional sostuvo que la tutela especial que merece la familia, más aún cuando se trata de familias reconstituidas o ensambladas, en donde la identidad familiar es mucho más frágil debido a las propias circunstancias en las que éstas aparecen, no puede ser objeto de diferenciación de trato que realizó la asociación demandada entre los hijastros y los hijos naturales, puesto que los derechos fundamentales pueden ser lesionados también por los múltiples poderes privados surgidos en el seno de esta sociedad corporativista del presente. Estos poderes privados no podrán ser olvidados a la hora de construir una efectiva teoría de la libertad. Muchas gracias. Finalmente, el presidente del Tribunal Constitucional, Ernesto Álvarez Miranda, destacó la importancia del funcionamiento del Tribunal de Garantías Constitucionales, con el cual se dio inicio a la justicia constitucional en el Perú. Al final he reservado profesamente la mención a mis colegas, a los señores magistrados con los cuales hemos trabajado codo a codo durante 5 años. 5 años que han sido de continuo aprendizaje, de continuo debate académico, de continuo enfrentamiento entre perspectivas del derecho que muchas veces en la cotidianidad del expediente tienen que ser solucionadas con ceder posiciones, con entender la postura del adversario ocasional y sobre todo tender la mano amiga cuando el debate ha concluido. Como ustedes, en su mayoría, tanto altos funcionarios del Estado como distinguidos juristas y abogados que nos han acompañado también en estos 5 años, han podido darse cuenta de que el tribunal ha sufrido un proceso de evolución. Como todo pleno nuevo, hemos tratado de encontrar, con mucha dificultad por cierto, nuestro lugar en la sociedad peruana, nuestro lugar en el Estado, qué es lo que el Estado y la sociedad necesitaban de nosotros 7. Y yo creo que al final hemos podido afirmar que lo hemos encontrado. Encontramos también, con orgullo, la presencia hoy de Javier Alba, distinguidísimo jurista que hasta hoy en día sigue en el ejercicio de la profesión, junto con distinguidos miembros de su pleno, el doctor Bardelli y el doctor Magdiel González. Ellos también supieron encontrar su sitio, su lugar, su tarea, su función en una sociedad que regresaba de un periodo muy difícil de la historia peruana,
luego de una crisis profunda económica y financiera, luego de una crisis profunda social, política, a raíz del terrorismo, y una crisis institucional provocada por la dictadura del expresidente Fujimori. Ellos supieron derribar el andamiaje de la dictadura y leer la Constitución a partir, por ejemplo, de la 008 del 2003, leer la Constitución económica, leer la Constitución neoliberal con los ojos del constitucionalista experto, de forma tal que la Constitución ya no es el folleto que se aprobara en el CCD en el 93, sino es lo que el tribunal ha venido diciendo que debe observarse mediante la interpretación de la economía social de mercado, que no solo tiene el principio de subsidiariedad, sino también el principio de solidaridad y el principio de redistribución de la riqueza. Por tanto, es una nueva Constitución que precisamente ese pleno, el que nos ha antecedido, supo leer, supo interpretar. Nuestro pleno, ¿qué misión tenía? ¿Podía luchar contra el andamiaje de la dictadura? No. ¿Podía luchar contra un gobierno que cambiaba diametralmente las estructuras políticas y sociales del Estado? No. Nuestra misión era brindar gobernabilidad y solidificar el Estado de Derecho, tal cual hoy en día todos los que estamos aquí reunidos lo concebimos. Es el rule of law británico concebido bajo la manera de control de la arbitrariedad, permanentemente decidido por una institución que, junto con las demás instituciones jurisdiccionales, hace de cierre en un sistema jurídico dedicado esencialmente a privilegiar al ciudadano, a privilegiar a la persona de a pie frente a los poderes omnímodos de la economía, del comercio, de la banca, también de la política, también de los grupos sociales de interés. La persona humana en su sentido más digno, haciendo carne del mandato constitucional, del artículo primero, la persona por encima del Estado, por encima de la sociedad. ¿Cuál es la razón de ser de toda interpretación de la Constitución? Esencialmente defender a la persona por los poderes que tratan de avasallarlo. La Constitución encuentra carne cuando limita a todos los poderes, y en esa labor se encuentra el tribunal. Autoridades políticas y judiciales que asistieron a la ceremonia felicitaron al Tribunal Constitucional por su aniversario y destacaron su trabajo impartiendo justicia constitucional. Bueno, felicitaciones al Tribunal Constitucional, muy impresionado por las palabras tanto del doctor Beaumont como de su presidente, muy precisa en el tribunal. Efectivamente, el controlador de la Constitución es un organismo necesario e indispensable. Felicito a los magistrados por su aniversario. Bueno, en primer lugar, un saludo al tribunal por este aniversario más y a la vez resaltar las palabras de su presidente, que hoy día ha hecho conocer el valor de la institución, sobre todo del tribunal, en cuanto a las garantías que tenemos como Estado. Creo que en ese sentido nos debemos sentir satisfechos y sobre todo ahora en el Congreso comprometidos en que la elección que tengamos que hacer de los próximos magistrados esté dentro del lineamiento y de los objetivos como misión que tiene esta institución. Bueno, desde que se creara un órgano de control constitucional dedicado exclusivamente a preservar y a garantizar el principio de la jerarquía y las normas, y que se dio a través de la Constitución del 79, hasta la fecha han pasado ya 3 décadas, y creo que el resultado de esa labor que desarrollan en este caso los magistrados que en diferentes épocas ya ha correspondido ejercer tan importante función y los que hoy día lo integran, creo que garantiza de que el sistema constitucional en el Perú funciona, que el Estado de Derecho está garantizado y que sobre todo sirve como cimiento y columna para que el sistema democrático pueda institucionalizarse con la efectividad y la eficacia que el caso requiere. Bueno, naturalmente mi saludo cordialísimo. La jurisdicción constitucional con un modelo concentrado se creó en la Carta del 79, se instaló el 82 en Arequipa y luego desapareció y renació con la Carta del 93 y democráticamente a partir de 2001, lo cual me da un gran gusto,
con un nombre nuevo, adecuado, moderno, con competencias delimitadas y con un funcionamiento ininterrumpido, que es lo más importante. Solamente les deseo que esto continúe y se mejore más allá de eventuales carencias que siempre hay. Pero lo importante es la buena fe y la esperanza de que todo salga bien, como está saliendo hasta ahora. Bueno, estoy muy complacido de asistir al 30 aniversario del Tribunal Constitucional, sobre todo por los dos discursos que han habido, tanto el doctor Beaumont como el doctor Álvarez. El doctor Álvarez ha hecho todo un recuento de la importancia que tiene el Tribunal Constitucional. Y con anterioridad también el doctor Edgar Carpio ha hecho un discurso de tipo doctrinario. Todo ello da la impresión y la sensación de la importancia que tiene la Constitución y el Tribunal Constitucional como aplicador de esa Constitución para el normal desenvolvimiento de un Estado de Derecho. Por eso mi felicitación y mi agradecimiento por estar presente en esta ceremonia. Éxitos al Tribunal Constitucional. El Pleno del Tribunal Constitucional, presidido por el doctor Ernesto Álvarez Miranda, sesionó en una audiencia pública en el auditorio de la Corte Superior de Justicia de Ica. Luego de escuchar los informes orales de los abogados y justiciables, tanto de la parte demandante como demandada, el colegiado dejó al voto 18 procesos de amparo y 14 procesos de habeas corpus. Todos ellos quedan al voto. Se levanta la audiencia. Luego de la audiencia pública, los magistrados recibieron una serie de distinciones y reconocimientos de las diversas instituciones de la ciudad. Abre sus brazos calurosamente y acoge a los ilustres respectivos mutuos. Me abruma el sentimiento de agradecimiento, el cariño con el cual mis colegas y yo hemos sido recibidos en esta ciudad. En verdad ha sido mucho más allá de las expectativas que teníamos. Tenía razón nuestro colega Juan Vergara con insistir en venir a esta tierra tan privilegiada por la naturaleza y que tiene a gente sumamente amorosa, afectuosa en todas las personas que transitan por ello. Yo quiero decirles que para nosotros... La Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica otorgó el grado de doctor honoris causa a los magistrados del Tribunal Constitucional. El prendedor y la medalla que lo reconoce como doctor honoris causa. El tribunal que trata por encima de sus limitaciones, por encima de todos aquellos el conjunto de condiciones adversas que se oponen a que cumplan su finalidad, pero con esfuerzo tratamos de cumplirlas. Son instituciones públicas, cada uno en su ámbito, que tratan de sobresalir, no para vanagloria de sus miembros, por cuanto todos somos transitorios, todos somos temporales, pasamos, sino para la grandeza y prestigio de sus instituciones. Ese es nuestro rol, servir a los ciudadanos. Por eso somos servidores públicos y somos orgullosos de serlo. Muchas gracias a la universidad, muchas gracias a ustedes por su paciencia y por su presencia en este tan importante acto. Gracias. La revocatoria de autoridades fue el tema que se analizó en el programa Tus Derechos con importantes invitados. A continuación veamos el informe que prepararon. La revocatoria es un derecho constitucional de naturaleza política que consiste en la facultad que tienen los ciudadanos para destituir a sus autoridades, antes de que terminen el periodo para el cual fueron elegidas. Este derecho fue incorporado al constitucionalismo peruano en la Constitución vigente de 1993,
al igual que otros derechos de participación y control político ciudadano como la iniciativa legislativa popular, el referéndum, la remoción de autoridades y la demanda de rendición de cuentas. En 1994 se promulgó la Ley número 26300, Ley de los Derechos de Participación y Control Ciudadanos, norma que regula los requisitos y los procedimientos para el ejercicio de los derechos políticos, entre ellos el de la revocatoria. En dicha ley se señala que este derecho puede ser ejercido contra alcaldes y regidores, autoridades regionales que provengan de elección popular y magistrados que provengan de elección popular. Asimismo, establece que no procede la revocatoria durante el primero y el último año del mandato de la autoridad. De acuerdo a la Constitución Política y la primera ley de los derechos de participación y el control ciudadano, un ciudadano, a quien se le denomina promotor, adquiere ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales, OMPE, un kit electoral, es decir, planillones para la firma de adherentes que representa el 25% de electores o 400.000 firmas en una circunscripción electoral. Una vez recolectadas las firmas, se presentan al Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, RENIEC, para su verificación, es decir, para comprobar si los firmantes existen, si son vecinos de la circunscripción electoral y si les corresponden las firmas. Luego de este procedimiento, la RENIEC le extiende una constancia de haber alcanzado el número de firmas requeridas. Con la constancia expedida por el RENIEC, el promotor de la revocatoria presenta su solicitud de revocatoria a la OMPE, para que este ente, a su vez, comunique al Jurado Nacional de Elecciones que se ha cumplido con los requisitos para llevar adelante el proceso de la consulta popular y establece el cronograma correspondiente. Para que la autoridad sea destituida, la ley exige que la votación aprobatoria sea de la mitad más uno de los electores. Únicamente si se confirmase la revocatoria de más de un tercio de los miembros del Consejo Municipal, se convoca a nuevas elecciones. El doctor Elías Aybar Carrasco, miembro del Jurado Nacional de Elecciones, fue el encargado de explicar los alcances de la revocatoria de autoridades. Sí, a la revocatoria en general es un mecanismo democrático, constitucional, que permite que los ciudadanos sean consultados sobre la gestión de sus autoridades regionales y municipales, es decir, presidentes y consejeros regionales, alcaldes y regidores, a través de un voto secreto, voluntario, deciden aprobar o desaprobar su gestión. Del mismo modo, el doctor Luis Maril del Águila dio sus puntos de vista sobre el tema. A partir de la Constitución de 1993 se incorporan un conjunto de mecanismos que permiten a los ciudadanos participar directamente en la vida política, ya sea ejerciendo control político o ejerciendo la participación política a través de tomas de decisiones directas. Además de la revocatoria, que es un mecanismo de control político, están también la remoción de autoridades, que es una variante de la revocatoria. Está la demanda de rendición de cuentas, la iniciativa legislativa popular y también el referéndum. Son los mecanismos que prevé nuestra Constitución en temas de participación ciudadana. Bien amigos, hemos llegado al final de su noticiero TC al Día, programa producido por el Tribunal Constitucional. Los esperamos la próxima semana con más noticias.